en este capítulo 4, a la luz de este privilegio tan grande y de tener este ministerio, porque él dice, somos ministros del nuevo pacto, pero no es nuestra competencia. Dios es el que nos ha hecho competentes. Ahora, ante esto, Pablo dice, ante este ministerio, capítulo 4, versículo 1, dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. No desmayamos. Él no desmaya en la proclamación del Evangelio. Pero quiero llamar su atención a esta palabra desmayar. Esta palabra ekaqueo significa portarse mal. Es más, ceder ante el mal. Entonces aquí Pablo, él dice, yo no cedo, no me dejo llevar por el mal. O sea, yo persevero en este ministerio. Entonces, obviamente, él está perseverando. Y dice en el versículo 2, dice, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. El anhelo de Pablo, ¿verdad?, es que todos lleguen a un entendimiento de este mensaje. Y él es un mensaje que él lo proclama con toda integridad. Posiblemente los adversarios de Pablo están acusando de presentar un evangelio encubierto e ineficaz. Pero Pablo dice, no es que el evangelio esté encubierto o sea ineficaz. El problema no es el evangelio. El problema, lo menciona en el versículo 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo cegó el entendimiento. Entonces no es un problema del evangelio que esté ineficaz, que sea incompleto, sino que es el Dios de este siglo lo que hace en la gente. Ahora, parece que es una paradoja porque, como lo ha dicho, ¿verdad?, en el versículo 18, 3:18, que somos transformados de gloria en gloria, es una paradoja con lo que viene en delante, en el versículo 7, porque aunque Cristo nos ha rodeado de gloria, dice el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. En vasos de barro. Y esto es para que la gloria y la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. Esta debilidad nuestra nos lleva a depender de Él. Nosotros somos vasijas de barro, somos frágiles. Y Pablo lo menciona, dice, estamos atribulados, estamos en apuros, somos perseguidos, pero sin embargo, a pesar de todo esto, aun cuando padecemos, dice el versículo 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Sin embargo, la gloria de Dios se va extendiendo a través de muchos, a través de todos los que aceptan a Jesús y abundan en gratitud para con Él. Por eso vuelve a decir en el 16, por tanto, no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. El hombre interior se renueva día en día. ¿Y qué concepto tiene Pablo entonces de este cuerpo humano, de este hombre exterior? En el capítulo 5 lo menciona. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo o esta casa de campaña se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna
por lo cual y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pablo ha hablado sobre, en la carta anterior, sobre la resurrección de un cuerpo, de ser transformados en la venida de Cristo, un cuerpo incorruptible. Ahora dice aquí, nosotros tenemos un hogar celestial y también tenemos un vestido, somos revestidos, seremos nosotros vestidos y no desnudos. Así de que Pablo, por eso ve Pablo el deseo de seguir avanzando en la predicación de la palabra, no desanimando, porque sabiendo que la palabra trae esa transformación y nos hace partícipes de la gloria de Dios. Ahora, aquí en el versículo 5 vemos nuevamente lo que mencionó en el 1:22, cuando hablaba de las arras del Espíritu, que Él los ha conformado, que Él ha dado un anticipo, para que nosotros disfrutemos esta bendición tan grande de una renovación completa, ¿verdad? Celestial, de estar en nuestra morada celestial. El versículo 5 dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así de que el cristiano puede disfrutar de un adelanto de la vida eterna. En las arras del Espíritu es el anticipo de que Dios es fiel a su promesa. Así de que nosotros vamos caminando, dice Pablo en el 7, andamos por fe, no por vista. Sí andamos confiados y vamos caminando hacia la gloria. Pero también dice allí Pablo en el versículo 10 que también vamos hacia el tribunal, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así de que Pablo dice, pues sí vamos a la gloria, pero también a un tribunal. Obviamente cuando Pablo está escribiendo esta carta a los Corintios, y hace la visita a los Corintios, él allá estará escribiendo a los romanos. Y a los romanos en el 8:1 les dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así de que no debemos de temer, sino ir con confianza. En el 5:11 hasta el 6:13 es una sección central de la carta. Porque en esta sección Pablo va a rogar a los corintios que se reconcilien con Dios y también que se reconcilien con Él. Pablo dice aquí que el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Versículos 13, 14 y 15. Pablo está llamando a los hermanos a que si están dominados por el amor de Cristo, entonces lo que queda por hacer no es otra cosa más que vivir por Él. ¿Y por qué? El versículo 17 lo explica. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y aquí la palabra de ser nueva criatura está hablando de kainos,
Otra vez, igual cuando hizo referencia al nuevo pacto, nueva criatura, kainos, es alguien que es totalmente nuevo, diferente. Ahora, creación, la palabra creación viene de getizo, crear por primera vez. Entonces, Pablo está diciendo, ustedes han sido creados como volver a nacer, totalmente una nueva creación que es exclusivo de Dios. Entonces, la tarea nuestra, dice Pablo, es el ministerio de la reconciliación, dice en el versículo 18. Y aparte también habla de cómo Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Entonces, Pablo está diciendo, ¿verdad?, a ellos, reconcíliense, y lo dice en el 6, ¿verdad? Dice, hay una exhortación, no reciban en vano la gracia, porque en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Así de que ahora es el tiempo aceptable, el día de salvación. Así de que Pablo está diciendo, es el mejor momento para hacerlo. Ahora, él dice, somos embajadores de Cristo. Por eso rogamos, reconciliaos con Dios. Pablo, ese es el ruego para los corintios. Reconcíliate con Dios. En el versículo 20 dice, somos embajadores. Ahora Pablo, al usar esta palabra, está usando o haciendo alusión a una situación contextual, porque en las provincias romanas se dividían en dos clases. Las que estaban bajo el control del Senado eran provincias pacíficas y no había tropas romanas allí. Pero las provincias que estaban bajo el control del emperador eran provincias donde había levantamientos y entonces se estacionaban tropas imperiales. El embajador era alguien comisionado directamente por el emperador, pero también si el Senado decidía que un país tenía que convertirse en provincia y no hacer guerra, sino que mandaban a 10 embajadores para que pudieran concertar en términos de paz los límites de la nueva provincia, la nueva administración, y de esta manera introducían a los nuevos pueblos en la familia del Imperio Romano. Así de que Pablo, al decir soy un embajador, somos embajadores, es decir, no somos de este reino. Es un honor, somos ciudadanos del cielo, representamos los valores y el honor de Cristo. Así de que está en sus manos. Ustedes también tienen el encargo de llevar esta palabra de reconciliación con el otro, con los demás. Que toda la humanidad pueda reconciliarse con Dios. Y entonces por eso él insiste que ellos no reciban en vano la gracia, como lo ha mencionado en el 6, 1 y 2. Que no en vano desprecien este privilegio tan grande de la salvación, ¿verdad? Que ellos se afirmen. No es que le hayan perdido, ustedes son nueva criatura, pero tienen que valorar ese tremendo privilegio que tienen, que son embajadores también. Claro que Pablo en el 4, en delante, va a hablar del 4 al 10. Obviamente no es fácil, ¿verdad? Este trabajo, no es fácil este ministerio. Él habla, dice, como antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, azotes, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, ayunos,
en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Bueno, hay todo, ¿verdad? Cosas buenas y también cosas malas. En cuanto a conflictos internos, hay desilusión, hay tristeza. En las cuestiones externas, azotes, cárceles, tumultos, pero también en la vida cotidiana. También dice, hay trabajo, insomnio, ayuno. Todo esto es el trabajo que no es fácil, pero aún así, Dios da la bondad, ¿verdad? Da de su bondad, de su gracia y el Espíritu Santo. Y Él está para que acompañen a cada uno de todos, a cada uno de los embajadores. Ahora, Pablo también hace una invitación, no solo a que se reconcilien con Dios, sino que también se reconcilien con Él. En el 11:13 dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Él dice, en mi corazón hay grande espacio para todos ustedes. Pero pareciera ser que las críticas que le han hecho al apóstol ha afectado a ellos y les ha limitado, ¿verdad?, hacia el amor hacia el apóstol. Pablo les suplica que así como él ha abierto su corazón para los hermanos, ellos también hagan lo mismo para con él. Entonces, hermanos, creo que esto es una gran enseñanza para nosotros, para nuestra vida, para nuestra iglesia. Tener paz con Dios. Y eso se va a reflejar en la paz que tengamos como iglesia. Las divisiones, los conflictos, es una señal, ¿verdad? Es una manera de que algo anda mal en esa relación con Dios. Tenemos la confianza, Dios nos ha hecho nuevas criaturas, y así de que en consecuencia tenemos que actuar, pero también tomando ese privilegio de ser embajadores y llevar a otros también la palabra de la reconciliación. Y esto, por eso Pablo hace hincapié en esto. Abramos nuestro corazón, que haya amor y haya buena relación entre nosotros, porque esto es el reflejo de lo que nosotros vivimos también para con Dios. Ante todo este llamado y desafío, el capítulo 7 dice, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ese es el llamado, ese es el desafío que ha planteado Pablo. Pero hay una gran respuesta. Aquella carta dolorosa realmente tuvo un beneficio muy grande. En el versículo 5 del capítulo 7 dice, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de afuera, conflictos, de adentro y temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solamente con la venida de Tito, sino que también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé y aún más. Dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados
para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte. Pablo está gozoso. Le alegró mucho ver a Tito y dice: Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. Dios consuela de una manera objetiva, ¿verdad? Tito es los abrazos de Dios a través del cual está consolando. Pablo pasa por muchas situaciones difíciles, la opresión, el ataque, y sin embargo Tito llega a ser un consuelo. Muchas veces pensamos que Dios nos consuela, sí, pero no a través de los hermanos. Queremos un consuelo diferente, directo de Dios, sí, pero a través del Espíritu. Cuando he hecho esta pregunta de una manera incompleta, este texto cuando dice: y Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida, y lo dejo en suspensivos, siempre falta que las personas digan: pues con la venida del Espíritu Santo nos consoló. Y es verdad, a veces pensamos que sabemos que Dios nos consuela, sí, pero no tenemos presente en la forma que también humanamente Dios lo hace a través de esos instrumentos humanos. La venida de Tito fue un gran consuelo para Pablo, pero Tito fue consolado cuando vio esa respuesta de los hermanos corintios. Y con ese consuelo también él consuela a Pablo. Así de que él recibe consuelo y a la vez consuela. Esa carta dolorosa que Tito había llevado, él esperó y vio la reacción y fue buena, positiva. Esa llegada trajo consuelo y gozo. Así de que este pasaje respira, ¿verdad?, ese gozo de la reconciliación. Ese gozo de la reconciliación. Y por eso, al ver esa reconciliación, yo creo que ha escrito esto. Quizás no todos lo han hecho, pero llama a esa reconciliación, pero es una reconciliación que va más allá, porque no solamente nos reconcilia con Dios, sino que nos hace embajadores para reconciliar a otros también. El arrepentimiento que Dios nos da nos lleva a la vida. Así de que eso es un gran consuelo. Ahora, pareciera, ¿verdad?, que Timoteo había fracasado en aquella misión de haber ido a los Corintios, y fue necesario que Tito fuera con esta carta por toda la problemática que ya habíamos descrito. Y por eso allá en el 7:16 termina, ¿verdad? Me gozo de todo, de que en todo tengo confianza en vosotros. Yo estoy gozoso. Yo estoy gozoso y que ustedes están limpios delante de Dios, porque de esa manera es que Dios nos mira, ¿verdad? Fuera de todo pecado. Esa es la reconciliación y esa es la parte central de la carta, porque habla que el objetivo, ¿verdad?, es el camino hacia la madurez. Y eso es lo que Pablo ha enfatizado en esos capítulos. Pasando al tema de la ofrenda, que ya había mencionado en la carta, en la primera carta. En los capítulos 8 al 9, Pablo habla y trata el asunto de la ofrenda para los santos. Los santos de Jerusalén, que está en este lugar. Vean nada más toda la distancia, ¿verdad? Muy lejos, pero en este lugar había habido una terrible hambruna en aquella región, y los hermanos de Jerusalén estaban pasando por penurias económicas. Ahora, los de Corinto habían pedido participar de este ministerio.
allá en Corintios 16, del 1 al 4. Y Pablo dice que, bueno, no solamente ellos, sino otros hermanos también están unidos en esta ofrenda, en esta gracia de Dios, ¿verdad? Que ha dado a las iglesias, dice, de Macedonia, para dar para esa causa. Hay algo interesante. Dice que las iglesias de Macedonia, dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Abundaron. La palabra es pericea. Peri es alrededor. Rebosaron ellos. Aparte, hace una alusión de una profunda pobreza. Una profunda pobreza. Aquí la palabra que usa para pobreza es una palabra que se usa para referir que es un mendigo. En ese extremo estaban. Pero ¿cuál era la clave de que esas iglesias de Macedonia, las iglesias de Macedonia, habían dado para la iglesia, para los hermanos de Jerusalén? La clave está en el versículo 5. Dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. Ellos habían rogado, déjanos participar, y dieron más allá de sus esfuerzos, dieron de una manera generosa. Podemos decir, ¿verdad? Nunca se es tan pobre para poder dar. Así de que ellos dieron, así de que Pablo ahora también hace un llamado a esta iglesia, ¿verdad? Hace un llamado a esta iglesia para que ellos también den. Dice de esta manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Ya habían comenzado a reunirlo, pero aún no lo habían logrado concretar. El versículo 10 dice desde el año pasado. Así de que ahora él dice, bueno hermanos, es tiempo ya. En el versículo 7 dice, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Decíamos que a esta iglesia de Corinto no le hacía falta ningún don. Así que Pablo dice, ustedes tienen todos los dones. Por lo tanto, abunden también ahora en esta gracia. Y esta iglesia de Corinto es una iglesia que tiene más recursos. Ya veíamos la zona estratégica en que estaba y cómo allí confluía el comercio y poder tener grandes ganancias. Sin embargo, Pablo todavía está diciendo, esta ofrenda que ustedes van a levantar, dice, no es algo que va a ser una imposición, sino que tiene que ser del corazón, de la voluntad de ustedes. De la voluntad de ustedes. Nadie va a dar, dice en el 12, dice nadie va a dar lo que no tiene, sino que cada quien dé. Pablo lo que quiere es que haya una igualdad, haya una igualdad recíproca, ¿no? Que dice, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. A ustedes les sobra dinero, o quizás tienen mucho dinero, pues den de lo que tienen. No se les está pidiendo que den de lo que no tienen. Y también los hermanos, también ellos, aunque en su pobreza, también son ricos y les
van a compartir a ustedes de su riqueza. Digo, tal como la iglesia de Macedonia. Las iglesias de Macedonia, dice, en profunda pobreza algunas, pero ricas en generosidad, ricas porque se habían dado primeramente al Señor. Ahora bien, Pablo sabe que tiene enemigos y seguramente piensa o anticipa que puede ser motivo de que le acusen de que él se ha embolsado la colecta, porque lo han desacreditado ya de tantas y de tantas maneras. Así de que en el 20 dice, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres, enviamos también con ellos a nuestro hermano. En el 8 dice que habían enviado junto con Tito a un hermano que todo el mundo lo alababa. Así que Tito y el hermano que todos alaban, y otros hermanos más, porque en el 9:3 dice, pero he enviado a los hermanos. Así de que dice allí, estén preparados. Cuando ellos lleguen, ustedes ya tengan lista esa ofrenda. Pablo está anticipando eso, pero también está dando principios, ¿verdad?, de transparencia, de honradez, y que no dé lugar a malos entendidos. Que ellos puedan ver que los oponentes, que todos lo están haciendo de manera correcta. ¿Qué es lo que ha movido también a Pablo al el motivar a ellos que den? O sea, que den porque hay confianza en quién va a administrar los recursos. Que den porque hay confianza de que esos recursos van a llegar a su destino. Pero también él pone un ejemplo, va principios de generosidad, habla de un principio agrícola. Allá en el 9:6 dice, por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Ese es un principio, ¿verdad? ¿En qué medida damos? Así mismo también recibiremos. Pablo quiere que esta iglesia pues sea una iglesia generosa. Puede hacerlo y tiene los recursos para hacerlo. Ahora, bien, dice allí, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es un texto que usamos mucho en momentos de recoger nuestras ofrendas, ¿verdad? Pero yo creo que aplica, aquí el contexto es una ofrenda para los hermanos, para ayudar a los hermanos. Así de que cuando demos algo, que sea algo que Dios haya puesto en nuestro corazón y que no nos pese darlo, sabiendo que el Señor bendice grandemente. Ahora dice, Dios es poderoso para hacer que abunde toda gracia, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunda para buena obra. Y el que nos da un ejemplo de esa generosidad es Jesús mismo. Jesús mismo nos da ejemplo de esa generosidad. En el 8:9 está el ejemplo de esa generosidad que Jesús mismo ha dado. Dice en el 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Jesús mismo se dio por nosotros. Y también en el 9:9, de esta generosidad dice, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Él dio, Él repartió, Él se dio. Y por eso
Pablo termina con una gratitud en el versículo 15. Gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por esa generosidad de su Hijo. Así de que llamado a los corintios para que se unan en esta ofrenda por los santos. El ejemplo lo ha dado Cristo. El ejemplo lo ha dado otras iglesias. Él les da confianza al nombrar a esta comitiva de hermanos que llevarán la ofrenda, para que nadie pueda malinterpretar el mal uso de ella. Pero también les ha dado un principio, ¿verdad? Un principio de la siembra y la cosecha. ¿Quieres recibir? También quieres ser bendecido. Siembra abundantemente. Esta es la parte con la que cierra este asunto de la ofrenda para los santos, animando a los corintios a que den generosamente y que en eso muestren ellos su amor, su unidad por los hermanos que están padeciendo en otros lugares. Pasamos a una sección del capítulo 10 hasta el capítulo 12, versículo 13. Es una sección donde Pablo va a afirmar su autoridad apostólica. Pablo enfrenta nueva crisis. Bueno, siempre ha tenido oposición y todo, pero Pablo dice algo muy interesante. ¿Cuáles son las armas de Pablo para enfrentar toda esa oposición? Versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Sus armas son poderosas de origen divino. Y Pablo dice, hay que destruir todo el razonamiento que esté en contra de Dios, Obviamente, Pablo, sus adversarios han sido duros en atacar, pero Pablo dice aquí que los acusadores han sido superfluos, es decir, se dejan llevar por cosas de apariencia. Versículo 7, miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, eso también piense por sí mismo que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Así de que Él invita a que certifiquen, Él es de Cristo, así como ellos dicen. Creo que aquí se aplicaría un dicho que tenemos a veces, aquí los latinos o en México, de que alguien juzga según él mismo lo es, ¿verdad? Así de que ellos de veras son cristianos y así están juzgando a Pablo, están poniendo en duda de que él sea cristiano. Pablo dice, a ver, si tú dices que es cristiano, pues bueno, entonces deberías de darte cuenta, ¿no? Que también yo lo soy. Así como tú dices ser de Cristo, pues yo también lo soy. Pero si tú me dices que yo no soy de Cristo, pues ojo, revisa. Quizás tú tampoco seas de Cristo. Lo están acusando y es una acusación superflua, porque en el versículo 10 dice más, otra cosa de qué más lo acusan. Dicen a la verdad, las cartas son duras y fuertes, la presencia corporal y débil y las palabras menospreciables. Pablo lo acusan hasta de su estatura, hasta de su presencia, y lo acusan de que en realidad él es muy severo, él es violento, pero es cobarde. Ya cuando está en persona, allí ya no. La palabra es
menospreciable. Él es duro por carta, pero en presencia que no lo es. Así de que ha tenido que enfrentar Pablo esta serie de acusaciones. Y aún así Pablo, pues ahora tiene la necesidad de defenderse. Pablo en el capítulo 11 dice, esto es una locura, Dice, ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme, dice, toleradme. Y ahorita vamos a ver en qué quiere que lo toleren. Al final, si ustedes toleran a ellos, en el 12:20 dice, pues toleráis si alguno os esclaviza, os devora, si toma de lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno les da bofetadas, vaya que lo toleran. Ustedes toleran a ellos, así de que toleradme a mí también. Estos falsos apóstoles se disfrazan de luz. Dice ya el 13, 15, 14 y 15, se disfrazan de luz como apóstoles de Cristo. Pero vaya, no es de extrañar, en el sentido de que también el diablo, Satanás, se disfraza de ángel de luz. Así de que sus ministros también se disfrazan. Pero si esos oponentes se jactan de sus logros, pues Pablo también se va a jactar, pero no de sus logros, sino de sus debilidades. Él no es inferior a ellos, dice el versículo 22, bueno, en el 11:5 dice, pienso que nada ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Ahora, aunque sea tosco de palabra, sí, pero no soy tosco de conocimiento. Pablo ha sido profundo en trabajar y en compartir la palabra. Inclusive, ¿verdad? A él lo atacan de algo muy severo. Él ha dicho que estos falsos apóstoles inclusive toman lo vuestro, toman el dinero de los corintios. Y a Pablo lo acusan de que él no recibe dinero. Así de que fíjense, si recibe malo y si no recibe malo, pero aquí lo acusan de que como es un falso apóstol Pablo, según ellos, dice, por eso no les pide dinero. Ahora, Pablo dice en el 11:8, dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para servir a vosotros. La iglesia de Filipenses mandaron a Pablo estando en Corinto para ayudarle. Otras iglesias le apoyaron. Él trabajó con sus manos para no ser carga para los corintios. Pues eso también fue un motivo de acusación contra Pablo. Ahora dice, bueno, si ustedes toleran a estos, tolérenme a mí también. Aquí me parece que está la lista de lo que él quiere que le toleren. Dice ellos, versículo 22, 11:22, son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, yo más. Ahora, él empieza a decir, en azotes, sin números, trabajos, peligros, muertes de los judíos, ha recibido 40 azotes menos uno. Azotado, apedreado, en naufragio, en peligro de ladrones, en peligro de los de mi nación, en peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, trabajo, fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en ayunos, en fríos, en desnudez. ¡Wow! ¿Cuántas cosas ha padecido Pablo? ¿Cuántas cosas, verdad, ha él vivido? Y es más, dice, y yo no me glorío de eso. Dice el 30, si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Él no presume grandes cosas que ha logrado. Él habla de todo lo que ha sufrido. Pero algo más
curioso también es que hasta narra de cómo escapó de una ventana. Allá cuando en Hechos 9, 23 al 25, él aquí lo va a narrar. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Así de que en el ministerio Pablo está haciendo alusión de cómo, de todo lo que ha sufrido, pero dice, lo ha sido por amor. Y no he querido ser carga para ustedes porque les amo. Otros han participado. Así de que estos falsos ministros disfrazados como ministros de justicia, ellos se jactaban en grandes logros, en grandes cosas. Pero Pablo no se jacta de eso. Pablo se jacta en su debilidad y cuenta estas cosas como haber sido bajado por un canasto. Preguntémonos nosotros, cuando hablamos de nuestro ministerio, a veces ocultamos las partes de las dificultades, los sufrimientos y queremos mostrar a veces solamente las cosas buenas, lo positivo, lo que se va logrando, lo que se va haciendo. Y yo creo que Pablo nos da un buen ejemplo de humildad y de ubicar las cosas, ¿verdad?, en la perspectiva correcta. Pablo es un apóstol y un apóstol que ha tenido que defenderse, ha tenido que exhibir credenciales que él no hubiera querido exhibir, pero dice, esto es una locura, pero bueno, lo voy a hacer, me van a tener que tolerar esto. Pues ustedes pueden tolerar a los demás, así de que, pues, ¿por qué no a mí también, verdad? Pablo, en el 12:14, hasta el final de esta carta, del 13:14, bueno, Pablo anuncia su tercera visita y también pues será la despedida. Pablo habla, dice el 14, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pablo está diciendo, los voy a visitar, y esta es la tercera visita que les hago. La primera visita cuando los fundó, luego la visita dolorosa, y ahora esta es la tercera visita que va a hacer a Corinto. Ahora, los falsos apóstoles le acusan, ¿verdad?, hasta de su independencia. Y él dice, seguramente Pablo no acepta dinero, ¿verdad? No acepta dinero porque no es un verdadero apóstol. Y nosotros que somos verdaderos sí que les aceptamos el dinero, porque ellos sí se valían y usaban el dinero de la iglesia. Y ellos lo acusan de que él se presenta a los corintios con engaño. Veamos el versículo 16. Dice, pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que soy astuto, os prendí por engaño. Ahora, aquí algo interesante, porque lo acusan de presentarse con engaño para sacar dinero a los corintios. Así de que él se aplica a eso, ¿verdad? Sí, dice, como yo soy astuto, y bueno, yo aprendí por engaño, y entonces, porque era la acusación que él recibía. Así de que él está diciendo, pues sí, pero es una ironía más que nada, porque él desmiente eso, ¿verdad? En las preguntas que hace en delante, en
el 17 dice, ¿acaso os he engañado a alguno de los que he enviado a vosotros? ¿Os he engañado? Dice, ¿pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos y en todo, muy amados para vuestra edificación. Así de que Pablo está avisando que él va a llegar, y en el 13:1 dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente y ahora ausente. Lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pablo sabe que no todos todavía se han encarrilado, no todos se han reconciliado, y sin embargo él dice, yo perseveraré, ¿verdad? Perseveraré. Yo perseveraré en a trabajar con ustedes. Dice, ya no voy a ser indulgente. Obviamente no va a ser indulgente con sus adversarios, pero tampoco con aquellos que insistan en pecar. Y creo yo que Pablo tiene en mente el seguir trabajando con ellos, porque les ama y por eso invita, allá en el 5, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Examínense ustedes para que se aseguren que estén en la fe. Si ustedes saben que están en la fe, van a poderse darse cuenta que nosotros lo estamos. Y si no están en la fe, entonces seguramente saldremos reprobados. Ahora, Pablo ora por ellos y el cual está escribiendo, pues para que todo sea para edificación y no para destrucción de esta iglesia. Él les ama profundamente. Y en el 11 al 14, Pablo cierra esta carta con unas breves exhortaciones, el cual va a recapitular todo el énfasis de la carta. Dice así el 11, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Estas exhortaciones, ¿verdad?, parecieran que son inalcanzables. Sin embargo, solamente lo pueden lograr o lo podemos lograr en nuestra dependencia con Dios. Podemos vivir en paz, podemos perfeccionar, podemos seguir adelante, dice, y Él estará con nosotros. Dice el 12, saludaos unos a otros con ósculos santos, con un beso, salúdense, muestren su amor, su ternura, su cariño entre ustedes. Y vaya que también eso la historia del cristianismo nos narra cómo fue también objeto de acusaciones contra la iglesia. La señalaban, ¿verdad?, de pecados muy graves por el cariño que ellos se mostraban. Pero Pablo dice, nosotros tenemos que vivir no de acuerdo a los parámetros del mundo, ni qué piensa el mundo de nosotros, sino en nosotros como iglesia de Cristo, porque estamos en un mundo para brillar, para reconciliar a los demás. Dice aquí, salúdense unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan, todos los santos, los apartados, que es lo que quiere decir Pablo. Son apartados, aunque no están fuera de este mundo, están en Corinto,
están en Éfeso, están en Filipos, están en cada una de las comunidades, allí están, pero son apartados de Dios. Finalmente, termina con una bendición. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Después de toda una relación de conflicto entre ellos y con Pablo, Pablo desea que haya comunión, que haya paz. Y así de que obviamente esto se concretó, esta paz se dio. Pablo, yendo allá, regresando a Hechos, en el 20, dice que él salió para ir a Macedonia. Dice, y después, 22, dice, después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Y después de haber estado allí 3 meses, siguió adelante. Bueno, llegó a Grecia, es de suponer que llegó a Corinto también. Aquí está Grecia, Atenas, Corinto. Así de que él llegó, estuvo 3 meses allá y desde allá escribió cartas. Podemos ver que nada detiene a Pablo viajando, ministrando a los creyentes y escribiendo sus cartas, y sobre él, ¿verdad?, una gran preocupación por el bienestar de las iglesias. La oposición sigue, dice Hechos allá, que sigue, pero Pablo sigue adelante. Pablo va a ir de regreso a Jerusalén con la ofrenda de los corintios. Así de que esta iglesia, que puede ser quizás una iglesia, es el reflejo de lo que ahora muchas iglesias también lo son. Iglesias con muchos problemas. Sin embargo, hay esperanza. Hay esperanza de que llegue la madurez, de que esté al crecimiento y que con eso venga la paz y un ministerio fructífero en las iglesias. Que Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente video para seguir continuando estudiando las cartas del apóstol Pablo.